entrevista del día, como siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión. Andrés Letelier, director ejecutivo de Creo Antofagasta, está con nosotros a propósito de la firma de un convenio que se celebró hace algunos días entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través del Gobierno Regional también, por supuesto, y Creo Antofagasta, un convenio técnico o de colaboración que pretende poner sobre la mesa en valor varios proyectos que se han estado trabajando. Vamos a conversar con él en detalle a propósito, ¿cierto?, de lo que ha ocurrido en los últimos días. Muchísimas gracias, Andrés, por acompañarnos en la entrevista. Muchas gracias a ti por la invitación. Los detalles de este convenio, precisamente, que es de colaboración más bien técnica en el marco de lo que ustedes han propuesto también como camino, como trabajo en esta línea. Sí, efectivamente es un acuerdo muy importante para nosotros, en este caso bastante inédito, con un compromiso a nivel central, regional, de colaboración para poder poner los compromisos de manera formal, todos los proyectos que hemos estado trabajando ya con el MIMBU, que son parte del plan, y aquellos proyectos también que se quieren impulsar a través de este mismo. Existe un plan maestro que Creo Claro. tiene, ¿cierto? ¿Cuáles serían a lo mejor algunas de las iniciativas que podríamos destacar en esa línea de Claro. trabajo, o en qué etapas también podrían estar algunos de estos proyectos? Claro, este proyecto, o sea, este convenio es un convenio paraguas, un convenio marco de otros acuerdos específicos que se están trabajando. Uno, por ejemplo, es el convenio de el Paseo Serramares y las plantas Saras, que es este sistema de tratamiento de aguas para riego, y es un acuerdo también multisectorial, concreto, preciso, para el desarrollo del primer Paseo Serramar en el centro norte, que ya partimos con la Plaza Rendic, que es la primera plaza solar de Antofagasta en la población Corvallis, y que es la primera obra de infraestructura de ese paseo. Hay otro convenio que tiene que ver con el desarrollo. Hay una serie de programas que se van complementando. En ese mismo territorio, por ejemplo, está el Quiero Mi Barrio, en la población Corvallis. Hay también un acuerdo, un programa también de la municipalidad para el mejoramiento de las aceras en la misma población. La idea es que exista un plan macro que vaya coordinando estos distintos estamentos que ya no sean aislados en el fondo, ¿no? Exactamente. Una de las cosas que estamos piloteando en el CREO es la gestión de proyectos integrados. Eso es bastante novedoso dentro de la política pública que requiere de estos acuerdos marcos para que distintas iniciativas se vayan sumando. Y de esa manera se aumenta el impacto, se conectan iniciativas, se potencia el trabajo con la comunidad y de alguna manera se generan sinergias entre los distintos proyectos, ¿no? Ha cambiado muchísimo la generación de esos proyectos, ¿cierto? Cuando se trata de construir ciudad, Andrés, y antes, o a lo mejor se estaba acostumbrado a que fueran los gobiernos los que definían qué proyecto era mejor, y la comunidad era más bien un espectador. ¿Cómo se va cruzando también con el rol que ustedes tienen como Creo, con el gobierno y en particular algunos de sus ministerios en estos temas, ¿cierto? Y lo que la comunidad muchas veces quiere para su propio territorio, como por ejemplo, no sé, este programa Quiero Mi Barrio, que es de alguna manera una participación más directa. Pero ¿qué incidencia tienen hoy las comunidades justamente en cómo construimos en el fondo ciudad? Bueno, son muy importantes, es fundamental, y tienen que involucrarse de manera temprana en el desarrollo de cualquier tipo de programa, plan, de proyectos. O sea, si queremos que los espacios sean cuidados, sean queridos por la comunidad, tienen que hacerle sentido, tienen que responder a las necesidades y a las aspiraciones del barrio. Y ese trabajo ya no solamente depende del experto iluminado que trabaja sobre el espacio público y propone la mejor solución hacia la comunidad. Es la comunidad que de alguna manera va trabajando y ver de qué manera resuelve sus problemáticas en el territorio, de qué manera resuelve sus aspiraciones. Y claro, gran parte de ese trabajo ya se ha explorado hace un tiempo en Chile con los programas del Quiero Mi Barrio. Y cada vez los estándares exigen mayor participación de la gente. Un caso, por ejemplo, el que trabajamos en la Plaza Rendic. Eso fue fruto de un trabajo permanente con la comunidad, en la cual se partió en lo que se denominó una agenda interbarrial,
donde se definieron las aspiraciones, los sueños, cuáles son las principales problemáticas y de ahí se definió una cartera de iniciativas que la comunidad iba a persistir para el mejoramiento de sus barrios. Y ahí, por ejemplo, en la Plaza Rendick hay un skatepark, que surge también de la necesidad de una alta población de jóvenes aficionados al skate, que están utilizando distintos espacios que no necesariamente están adecuados para el desarrollo de la actividad. Lo que no Entonces, lo convierte en una plaza tampoco exclusivamente para jóvenes tampoco, claro, ¿no? Porque integra, de hecho, a todos los otros grupos, ¿no? Etarios también. Exactamente, uno veía en la Plaza Teniente Merino, que era el único espacio público importante que está ahí en la Corvallis, que había realmente una fricción entre distintos agentes de la comunidad. Y la Plaza Rendick de alguna manera se construye con esos distintos agentes como un espacio de integración. Y eso se hace a través de un acuerdo con la comunidad, de definir cuáles son los espacios relevantes. Ahí se existió ese espacio y hoy día hay un skatepark que se construyó también con ellos. Muchas veces también se dice, oye, queremos un skatepark y se genera un espacio que no necesariamente está acorde con los estándares que se pueden lograr para esa Claro, ahí es la ayuda de los expertos o de los organismos que trabajan con esto, porque perfectamente un grupo de ciudadanos podría decir, no, que lo que más nos sirve es una cancha hoy día, y otros podrán querer una plaza. ¿Y cómo conjugamos eso o qué, en definitiva, le recomendamos a ese grupo o a esa población que es mejor en un barrio, ¿no? Claro. ¿Se da esa discusión entonces con los expertos también de orientar cuáles son las mejores iniciativas? Ahí es fundamental facilitar ese diálogo entre los distintos agentes de la comunidad, entre los vecinos, para ver cuáles son las necesidades y cómo utilizamos este espacio para los problemas que tenemos o para las oportunidades también que vemos, porque efectivamente los espacios ojalá sean lo más integrados posible, ojalá puedan ser utilizados por distinta gente a distintas horas del día, que puedan convivir los jóvenes con los niños, con los adultos mayores, de manera armónica. Muchas veces se piensa, no, queremos un espacio solamente para los niños, entonces ese espacio se va a utilizar cuando están los niños. ¿Y qué pasa en las otras horas? ¿Qué pasa en la noche? ¿Qué pasa? ¿Cómo son los accesos? Ese espacio de sombra que tenemos ahí solamente lo vamos a utilizar para sentarnos y descansar. Puede ser también un espacio para juego. Andrés, ¿y cómo se conjuga? Porque son afortunados los de ese sector que mencionas, donde sí existe un espacio que podía cambiar, pero hay otros barrios, hay otros lugares donde probablemente el espacio público no es tanto. Es decir, hay calles o barrios que no tienen a lo mejor en las cercanías un lugar, una plaza ya para transformarla o un espacio que esté en desuso, que se pueda cambiar. ¿Qué pasa entonces con esas poblaciones o barrios en Antofagasta que necesitan de otro tipo de conexiones? Y aquí quizá me gustaría que nos pudieras explicar un poco el macro de este proyecto de Cerro a Mar. O sea, claro, hay gente que no tiene la fortuna de tener tanto espacio público en su vecindario. Bueno, yo creo que sí tenemos un espacio público importante y que no lo reconocemos como tal, y es la calle. La calle es el principal espacio público que tienen todas las ciudades, y la calle debería ser un espacio que se puede utilizar no solo para todos, claro, en que los niños, la gente de tercera edad se sienta cómoda, segura, que sean espacios amplios para caminar, donde yo pueda conversar, donde yo pueda jugar, sin sentirme amenazado por otro uso o porque hay un espacio oculto que sea peligroso. Entonces lo que tenemos que avanzar es generar conexiones, en tener espacios iluminados, con áreas verdes, con espacios amplios para caminar, para yo poder disfrutar de ese espacio. El problema es que a veces partimos por las calzadas, por donde pasan los autos, y nos olvidamos de las aceras. Y las aceras es el espacio básico de un barrio, es donde se encuentra la comunidad, donde la gente puede conversar, donde el vecino conversa con el otro. También tenemos que preocuparnos de poder tener barrios que permitan esa integración visible hacia la calle. De esa manera se construye seguridad. Y de esa manera también podemos acercarnos a los ejes de transporte, a los otros espacios públicos. El concepto de los paseos de Cerro a Mar
tiene que ver con que Antofagasta es una ciudad que tiene muy buenas condiciones para caminar. ¿Mm? Toda la población vive a menos de 3 kilómetros del borde costero. ¿Mm? Más del 60% de la población vive en las zonas altas. Y por lo tanto la gran oportunidad es poder, y por otro lado tenemos buenas oportunidades para conectar esas zonas altas con las zonas bajas. Sin embargo, muchas de esas conexiones o no existen o se encuentran en deterioro o requieren de mejores condiciones para poder caminar. Claro, cuando hablas de conexión es básicamente el trayecto que de a pie uno hace como cualquier ciudadano desde un sector para llegar, por ejemplo, a la parte alta de Antofagasta al centro. Exacto. Y eso dice finalmente, es ahí donde van a apuntar muchos de los proyectos que ustedes tienen. Claro, o sea, por ejemplo, tener calles con sombra. Tenemos calles preciosas en muchos sectores de la ciudad, que muchos conocen y que está en la historia, la calle Amson, por ejemplo, que es una calle arbolada muy grata de poder caminar, de habitar, y eso se puede replicar en otros barrios, ¿no? ¿Por qué no podemos tener en Antofagasta calles arboladas? ¿Mm? Y ese es parte del desafío también del Paseo Sarmar, cómo podemos desarrollar áreas verdes en torno a la calle, y que puedan ser mantenidas de forma sustentable. Justo iba a apuntar ahí, porque efectivamente mucho se ha discutido de que se deben construir más áreas verdes, o levantar, no sé si construir es la palabra, pero levantar más áreas verdes en Antofagasta. El problema es quién se hace cargo de eso después. ¿Estarían más por la política de que los mismos barrios se organizaran para mantener esa área verde? ¿Es el municipio? ¿Es un recurso en particular? Porque claramente el riego es una cuestión cara en esta zona del país. Las especies arbóreas seguramente deben ser muy bien definidas al momento de querer, ¿cierto?, arborizar cualquier punto de Antofagasta. ¿Dónde ven ustedes que está la sustentabilidad precisamente del cuidado posterior y que eso no termine en un proyecto a lo mejor que se inaugure y luego pierda consistencia? Claro, tú apuntas a uno de los temas críticos en los que estamos abordando en el CREO. No estamos desarrollando áreas verdes por tener más áreas verdes, ¿no? Efectivamente tenemos un desafío enorme de aumentar las áreas verdes, pero ahí la municipalidad, que es el principal agente encargado de la mantención de las áreas verdes, tiene todas las competencias para poder desarrollarlo. El punto es que nos dice, bueno, ¿cómo podemos aumentar las áreas verdes si para mí es la cuenta más alta que tengo en la administración? Y de qué manera podemos aumentar las áreas verdes, pero reduciendo su costo. Entonces, ahí es donde entra el CREO Antofagasta y dice, bueno, en estos nuevos proyectos vamos a explorar nuevas formas que permitan reducir el costo de las áreas verdes. Ya partimos con la Plaza Rendi, que recicla el agua, que utiliza una planta, tiene una planta solar, por ejemplo, que genera el doble la energía que necesita, y de esa manera está calculado para que el costo de la energía que se gasta en esa plaza sea igual a cero. Y ese espacio, si funciona como creemos que va a funcionar, puede ser replicado en distintos espacios públicos. Entonces, la electricidad es la segunda cuenta más alta, entonces es muy importante considerarlo. Lo mismo pasa con el agua. Si queremos tener más espacios, áreas verdes, bueno, tenemos que reducir el costo del agua. El costo del agua está en torno a los 1.500 pesos el metro cúbico de agua. Eso multiplícala por 100 hectáreas. Entonces, el desafío es cómo poder bajar sustantivamente el costo para que el aumento de las áreas verdes sea sostenible en el tiempo y que el municipio pueda efectivamente mantenerlo posteriormente, hacerse cargo. Y eso sería reutilizando o con estos sistemas de riego sustentable. El proyecto es tener un proyecto de reutilización de agua reciclada que va a permitir reducir el costo del agua a menos de la mitad del costo original, ¿no? Y eso es una tremenda innovación, no solamente para Antofagasta, que el agua es un material vital, escaso, sino para todo el país. O sea, es bien poco sustentable en todas partes que estemos regando las áreas verdes con agua potable. Entonces, nosotros no tenemos un problema de agua. El agua tratada, el 85% del agua tratada se devuelve al mar.
Y si pensamos que el 65% del agua es desalada, es menos sustentable aún el sistema, porque tenemos un sistema que es caro, y después gran parte y que no lo reutilizamos. Andrés, Hay ciudades que utilizan 8, 9 veces el agua pero hoy día que reciclar desarrollan. o reutilizar o el agua en la condición que nos indicas, ¿se deben derribar ciertos mitos o es efectivamente un proceso que es más costoso, que va a requerir de personal quizás permanente en algún punto para reciclar o es algo de lo que se podrían encargar los vecinos de un sector? Estoy especulando. No, no. ¿De qué manera No, eso se es un da? trabajo mucho ¿Y qué tan costoso puede ser hoy más día institucional. Requiere un acuerdo que en este caso que es un proyecto piloto, que es el que estamos trabajando con las distintas instituciones para implementar una tecnología probada, en la cual no emite olores, utiliza muy poco espacio, es compatible con usos urbanos, con el espacio público, es atractivo visualmente. Las plantas de tratamiento utilizan especies vegetales, por lo tanto hacia afuera tú tienes especies vegetales que ayudan a ornamentar el entorno. Ahora, no es algo, no estamos reinventando la rueda. O sea, uno de los mejores áreas verdes que existe en Antofagasta, como es el parque que tiene el Autoclub, que tiene cancha de golf, etcétera, se riega con aguas tratadas. Ahora, tiene una tecnología que es distinta, que utiliza mucho espacio, que genera olores, pero por lo tanto, está probado que el sistema funciona, que es muy beneficioso y que puede perfectamente aplicarse en otros lugares, pero obviamente hay que, como dices tú, derribar las otras barreras que tienen que ver con lo que con los olores, con los mitos que con los incluso ni mitos que siquiera existen. todavía hay cosas comprobadas. No, para eso se han hecho todos los estudios que se requieren y que han sido definidos por todas las partes para poder certificar, poder avalar un proyecto como ese. Ahora, esto, digo, es un proyecto que es estratégico para Antofagasta y también es un proyecto estratégico para toda la región, la zona norte. Andrés, volvamos a los paseos Cerro Mar y de alguna manera poder también a quienes nos están escuchando ejemplificar lo que vamos a ver de aquí en adelante, porque esto si bien es un proyecto ya prontamente uno va a ir viendo las distintas intervenciones, o sea, hemos tenido noticias. ¿Qué puntos de Antofagasta son los que cuentan con ese potencial para convertirse en estos grandes paseos? ¿Es todo Antofagasta con lo que ustedes pretenden trabajar? Clarificarnos un poquito ahí. Bueno, la estrategia es una estrategia mayor, de que hay distintas zonas de Antofagasta que pueden ser intervenidos con ese tipo de conexiones y que las necesitan. La idea es probar que este modelo se puede ir trabajando y replicando en otros lugares. Se han identificado se han identificado distintas zonas, se parte con el sector centro-norte. Y también la idea es poder ir agregando otros sectores que están en el sector centro, que conectan la zona centro-alto con el barrio Estación y el centro. Hay otras en el sector de la Chimba también que están identificadas, en el área de los Arenales también. Eso hay donde también hay una potencialidad de conectar las zonas altas con el borde costero. Lugares que son súper emblemáticos, cómo podemos conectar la gran cantidad de población que hay en torno, por ejemplo, al balneario Trocadero. Hay un montón de oportunidades que el sector público ha ido identificando como potenciales otros lugares, y eso yo creo que se van a ir aumentando en la medida que vayamos probando que este sistema que va sumando distintas intervenciones y va conectando espacios públicos, se puede replicar en distintos lugares. ¿Cuánto podrían tardar a lo mejor estos proyectos y estos pilotos de comprobarse que la iniciativa va resultando para ir replicándola, Andrés? El modelo de trabajo estos son proyectos grandes que de alguna manera los resultados uno ya los está empezando a palpar. Es bastante significativo ver un espacio público como
la plaza de Corvallis, que eso era un basural, o un basural, un vertedero ilegal. Y eso ahora convertirse en un espacio público de altísimo estándar que podría estar en cualquier parte del borde costero en la zona más consolidada de Antofagasta. Y ese también es otro desafío de acercar estas zonas que tienen un potencial enorme, que tienen una vista preciosa. La segregación está siendo un problema hoy día porque también hay expertos urbanistas que dicen que Antofagasta está tremendamente segregado también. ¿Cómo ves también las complejidades que hoy día tiene el territorio para trabajar este tipo de proyectos, Andrés? Bueno, esto es precisamente un proyecto de integración. El proyecto Los Paseos Cerro Mares es un proyecto de conexión, de acercar a donde vive la gente a los servicios. El sector de Corvallis es un sector por ejemplo, donde se conectan tres establecimientos educacionales, en que mucha gente transita, muchas familias, muchas mamás van todas las mañanas con sus coches al jardín que está en la Plaza Teniente Merino, o los que van a la Escuela Japón, que caminan todos los días, que se encuentran en lugares que hoy en día no tienen condiciones en el espacio público y perfectamente podrían ser lugares de alta calidad. Entonces, el mejoramiento del espacio público, generar estas nuevas conexiones son verdaderos atajos para la equidad, digamos. Con los campamentos también hoy día, porque uno mira obviamente los programas de intervención hoy día, si uno ve los programas formales claramente del Ministerio, trabajan sobre barrios claramente establecidos. Pero tenemos alrededor muchísimos campamentos y una realidad que no se puede desconocer. ¿Qué pasa en esta integración o cómo ves tú también el futuro de los distintos trabajos que se hacen respecto del espacio urbano hoy día? Bueno, yo creo que es un tema que es bien complejo, pero también tiene que ver con la localización, porque lo que se está buscando ahí son mejores condiciones de vida, no son los modelos de campamentos que existían en las épocas de los 80, es otro tipo que está buscando mejores condiciones porque vivir en la ciudad le resulta completamente caro o con condiciones que afectan a su calidad de vida. Si yo lo que se descubre ahí, que en la zona alta, yo puedo estar en un lugar que tiene ciertas condiciones que también generan beneficios, que me acercan a ciertos lugares que son que me permiten acceder a la ciudad de mejor manera, pese a que tengo condiciones precarias donde yo vivo. Entonces, obviamente tienen que estar integrados, y podrían ser parte de una política mucho más integral. Yo creo que va a ser uno de los desafíos que probablemente podamos ir abordando, de cómo se integra. Creo que otro tema importante que es ir abordando el borde cerro. Las ciudades también funcionan con límites. También esto de no tener límites claros en la ciudad afecta a que se vayan ocupando ilegalmente. Andrés, quiero agradecer al que nos haya acompañado en la entrevista del día. Muchas gracias. Gracias a ustedes también, como siempre, por seguir diariamente nuestras entrevistas. Nos reencontramos en una siguiente oportunidad con otro tema y otro invitado.